Alejandro Gaviria, ya es ex rector de la Universidad de los Andes. Por unas horas, por unas horas. ¿Suena raro eso? Suena raro todavía, apenas estoy digiriendo el asunto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué finalmente se decidió dar esto? Yo tenía como tres temas en mente que impidieron que tomara la decisión en febrero o marzo, cuando se planteó la primera vez. Uno era el tema de mi salud, Ernesto, que yo creo que se resolvió buenamente. Me gusta contar que en la última visita al oncólogo yo empecé como a decirle, el estrés es muy peligroso, y él me paró y sonrió y me dijo, tiene mi voto. Una forma de decirme, esté tranquilo, su salud está bien. El otro, Ernesto, es una conversación con la familia, que fue difícil, fue compleja. Mi esposa, por ejemplo, está sacrificando su carrera profesional o una parte de su carrera profesional. Mis hijos con este tema de las redes sociales y los ataques permanentes y las calumnias, las mentiras, la política de hoy en día tenían miedos, pero fuimos superando eso. Y como familia nos juntamos una y otra vez y dijimos, bueno, vamos a hacer esto adelante. El otro tema de la universidad, yo entendí, Ernesto, que el discurso mío reiterado en la universidad de tener más impacto, de transformar la sociedad, era en el fondo lo mismo que iba a hacer aquí, que yo de alguna manera estaba practicando lo que prediqué por 2 años en la universidad. Entendí como esa continuidad, que yo no estaba abandonando la universidad, sino que estaba recogiendo los valores de la academia, los valores de la Universidad de los Andes y llevándolos al debate público en una coyuntura crítica para nuestro país. En, en este panorama hay muchos candidatos de centro disputándose el voto de opinión, llamémoslo así. ¿No es un salto al vacío en medio de tanto candidato? No es un saldo al vacío, creo yo, pero yo creo que sí es difícil. Hay muchos candidatos y tendrá que haber una depuración necesariamente, tal vez dos depuraciones, una antes de la consulta de marzo y una en la consulta de marzo. Yo sé que tal vez el principal o el primer desafío mejor que yo tengo es de aquí a diciembre, enero, en esa encuesta que se haga en enero, al inicio de toda esta ya carrera presidencial del año entrante, yo tengo que tener 10-12% de las encuestas, yo tengo que estar cerca a quienes hoy lideran las encuestas en el centro, que son Sergio Fajardo y Juan Manuel Galán. En su ideario de 60 puntos, Alejandro, usted dice que la mentira y la calumnia como arma degradan la política. Y usted antes de lanzarse ya ha sido víctima de una cantidad de desagravios y de ataques fuertes, feroces, muchos de ellos infundados, la mayoría quizás. ¿Eso no le preocupa? A mí me preocupa, pero sobre todo a veces me afecta, ¿no? Cuando las mentiras son tan deliberadas y cuando uno empieza a ver la mentira como estrategia. Vi, por ejemplo, esta semana antes del lanzamiento, el día miércoles de esta semana, Ernesto, un senador de la República, Wilson Arias, menciona, por ejemplo, que yo fui miembro de la Junta Directiva de Corficolombiana, tratando de hacer un ataque y mostrarme a mí quién sabe cómo. Y es mentira, eso nunca pasó. Y yo creo que eso no está bien. La mentira como principio, como arma política, y la mentira que nunca lleva a una retractación, no debería ser parte de este debate. Ojalá se, podamos tener un debate distinto. Alejandro, no, por aquí el perro. Alejandro, usted ha sido testigo de estas últimas décadas la situación tan polarizante en que se ha debatido el país. ¿Es posible salir de esa polarización? Yo creo que una de mis apuestas, Ernesto, es salir de la polarización, es mostrar que debemos enfocarnos en otro tema. Yo veo que Colombia está todavía enfrascado en esas rencillas un poco heredadas del siglo pasado. Yo dije en mi discurso inicial que me da miedo un tercer pico de violencia. He estado leyendo, Néstor, para escribir un libro que quedó trunco. Yo quiero escribir un libro sobre el contacto que tuvo el escritor austriaco Stefan Zweig con Colombia, un viaje que nunca se hizo. Y me leí su eh, autobiografía, que es la destrucción de ese mundo, de su cultura, por los nazis. Y él dice una y otra vez que lo primero que ocurrió fue las palabras violentas y la deshumanización del otro. Y es una advertencia, porque eso está ocurriendo no solo en Colombia, sino en buena parte del mundo. Las palabras violentas, no respetar éticamente a los que piensan distintos, la ausencia de cualquier pluralismo, esto desde cualquier entendimiento de que tenemos que entendernos entre quienes pensamos distintos y respetar. Eso me preocupa.
Su discurso ya de lanzamiento oficial, si se puede llamar así, grabado en un video, llamó mucho la atención porque no era, era un discurso atípico, no era el discurso de los políticos o de los candidatos o de los precandidatos. Ese va a ser el tono del discurso. Yo hablé con un profesor de la Universidad de los Andes, tuve una conversación informal con él, pensando con ese primer discurso, y él me dijo, ningún estratega político, lo que le salga, lo que le salga del alma, lo que piense, y ese va a ser, casi que nadie lo lea, aleje los estrategas políticos y los cálculos y decir, diga esto, que esto tiene este impacto, y eso fue, realmente. Eso fue. Alejandro, eh, ¿le molesta que empiecen a decirle que es el candidato Yupi, que es el candidato de la élite, que es el candidato eh, de ese tipo? No, no me molesta, yo entiendo, yo pertenezco a una élite académica. La Universidad de los Andes tiene 850 profesores con doctorado. Yo iba a un consejo académico con los decanos que han estudiado toda la vida. Y el lenguaje es ese, ¿no? Yo pertenezco a una élite académica. Pero eso no significa que por pertenecer a esa élite académica yo no tenga los intereses de la mayoría de los colombianos en mente. Mi carrera como académico, como economista profesional, fue la economía social. Los estudios de la pobreza, la desigualdad, de la educación, de la salud, a eso me dediqué. A recorrer el país, recogiendo datos, hablar con la gente, eso fue buena parte de mi vida. Y yo creo que esa experiencia como investigador, como alguien que escudriñó la realidad con juicio, con detalle, puede servir a este país. Me tocará demostrarlo, ¿no? Que le puedo llegar a la gente. Seguramente mi discurso tendrá que cambiar un poco, esto tiene ensayo y error. Cuando yo decía a Ernesto, cuando en esas reuniones políticas previas a todo esto, y les expresaba dudas parecidas a la gente que estaba en la política y les decía, bueno, yo tengo esta dificultad. Mi audiencia generalmente es una audiencia educada y no soy político. Todo el mundo me decía, eso es su ventaja, o sea, autenticidad. E irnos adaptando, probablemente existirá un ensayo y error. Y si tengo que pensar en qué tengo yo que decirle a el mototaxista, a una madre comunitaria, a un campesino. Y qué tiene que decirle en este momento, por ejemplo, en algo que además ha sido sus temas de preocupación, el tema de las drogas, qué vamos a hacer con ese San Benito de las drogas, y el tema de la seguridad en la calle, la seguridad ciudadana, Alejandro. El tema de las drogas ha ocupado mis intereses académicos también por mucho tiempo. Yo creo que el tema de las drogas en la periferia de Colombia, desde el Catatumbo hasta buena parte de la costa pacífica, pasando por el Urabá, en el centro de nuestro país también, es un problema en esencia de desarrollo. Es un problema de una inserción a la economía global de estas comunidades que hoy en día no tiene alternativa distinta a eso, a la coca o la minería ilegal. Mientras ese problema de desarrollo no se ataque, vamos a tener problemas en la droga. Eso por un lado, no confundir, no creer que con glifosato vamos a resolver un problema de desarrollo. Y el otro es que yo no creo en la prohibición, yo no creo en ese paradigma, yo creo que ese paradigma ha fracasado en el mundo y yo creo que tengo los argumentos para dar un debate juicioso, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Eh, yo he estado en estos debates globales por mucho tiempo y me gustaría desde Colombia, desde este país que ha sufrido, que la historia de Colombia de mi generación, de tu generación, Ernesto, ha sido eso, cómo las drogas destruyeron a Colombia. La Medellín que yo crecí en los años 70, comienzos de mi infancia, es una ciudad tranquila que se convirtió en 15 años en la ciudad más violenta del mundo por este problema. Y la seguridad ciudadana que tiene que ver mucho con... Sí, yo creo que la seguridad ciudadana es otro tema que yo estudié, sobre todo la seguridad urbana. Eh, yo creo que se necesita más que más fuerza pública, mejor fuerza pública. Y yo creo que hay un tema que es fundamental, que ya han estudiado personas que han visto esta coyuntura reciente, y es la incorporación y la capacitación de los nuevos policías, donde tenemos pública. Devolverle la confianza a la policía es fundamental. Y eso pasa por un respeto restricto a los derechos humanos. Trabajar de manera coordinada con la policía y los alcaldes. Al próximo presidente de Colombia le va a tocar enfrentar un debate interesante sobre la reforma de la policía. Yo no quiero plantear todavía una propuesta específica. Quiero escuchar un poco más a los expertos. Gustavo Petro lo buscó
para posibles alianzas? ¿Por qué nunca cuajó nada con él? Más que una alianza, estuvimos hablando como de las ideas liberales, y cómo las ideas liberales se encuadraban en su discurso. Tuvimos una conversación aquí cerca. Yo creo que lo que quería era un acercamiento estratégico con ciertas facciones políticas liberales que yo no represento. Y yo creo que yo represento genuinamente esas ideas liberales. Petro quiere llegar allá por más bien un tema electoral y otro. ¿Usted cree que el Centro Democrático todavía tiene chance para las próximas elecciones? Yo creo, Ernesto, que la agenda de largo plazo del Centro Democrático, sus premisas principales, no tienen ningún chance electoral y no le conviene a Colombia. Porque su eslogan es Colombia tiene futuro. Porque en algún momento en los últimos meses yo pensé que mucha gente estaba renunciando a que este país tenía futuro. Muchos jóvenes me abordaban en la calle, en la universidad, en todas partes y me decían, yo me quiero ir del país, es lo único que me queda. Y que la narrativa dominante era la narrativa de un país fracasado. De un fracaso sin atenuantes, lo dije yo en el discurso. Y yo creo que entre todos, que nuestra no es la responsabilidad de un presidente, vamos a construir un mejor futuro. Colombia tiene que tener futuro. Y mi sueño, Ernesto, es tener un país que sea un ejemplo del mundo, en sostenibilidad, en algo que estamos haciendo bien, que es en la atención a los migrantes. Hemos sido un ejemplo de solidaridad y altruismo para el mundo, en desarrollo y en algo que nos ha faltado en Colombia, que es un poquito de autoestima. Aquí tengo un libro, que es el libro de arena de Jorge Luis Borges. Y ese libro tiene un cuento que es tal vez el único cuento de amor de Borges, que se llama Ulrica. Y en ese cuento hay un protagonista que es un profesor de la Universidad de los Andes, un colombiano, que se llama Javier Otalva. Y él suelta una frase en algún momento del cuento y dice, ser colombiano es un acto de fe. Y esa frase yo la he interpretado como, es difícil tener una identidad en Colombia, un país tan diverso. Y yo creo que lo que necesita Colombia es eso, en medio de esa diversidad, tener un sentido de propósito colectivo, creernos el cuento, tratar de ser mejores. Y yo he creído, Ernesto, en la importancia del cambio cultural, la importancia de los modos de pensamiento, la importancia de un líder que logre mostrar un camino. Esto va a sonar un poco extraño, inspirar que se pierda. Yo creo en eso. ¿Su fórmula vicepresidencial será una mujer? Casi seguramente será una mujer, pero yo no quiero especular todavía, me falta mucho trecho para llegar allá. ¿Alguna vez dijo que le gustaba Juanita Sí, Gómez? me gusta y ha sido importante aquí en toda esta empresa, ¿no? Ella ha jugado un papel clave en los últimos meses. Una pregunta final, Alejandro. ¿Estaría dispuesto a hacer alianzas con alguien en una eventual segunda vuelta? Yo creo que una parte de mi papel es tratar de unificar el centro también. Y estaría dispuesto a hacer alianzas, yo sí creo, basados en los temas programáticos. Por eso, Ernesto, yo quise ser muy claro desde el primer día con los principios, ¿no? Para que los otros candidatos tengan claro lo que yo pienso. Y no es que eso esté escrito en piedra o que sea inmodificable, pero es importante que las alianzas no sean solamente electorales, sino que tengan una base, un sustento programático. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias.